Rivera González de University of New Mexico, que va a presentar pues su presentación, que es de Hacia Ciudades Más Verdes, aprovechando el poder de la investigación en logística urbana sostenible. Carlos Rivera González es profesor asistente del University of New Mexico, tiene un doctorado en Ingeniería de Transporte de Rensselaer Polytechnic Institute y una maestría en Economía de la misma universidad. Asimismo, tiene una maestría y un pregrado en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes en Colombia. También realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Toronto. Su investigación se centra en sistemas de transporte y cadenas de suministro que integren eficiencia, sostenibilidad, habitabilidad y justicia ambiental. Estudia cómo interactúan la economía urbana, el uso del suelo, el transporte y la logística para lograr estos objetivos. Carlos, te cedemos pues, para que comparta la pantalla y nos haga su presentación. Adelante. Claro que sí, Carlos, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, déjenme saber si pueden observarla. Perfecto. Si pueden ver mi pantalla. Sí, Perfecto. maximizarlo. Sí, ya la pongo en modo Adelante. presentación. Perfecto. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Primero que todo, buenos días, buenas tardes o incluso buenas noches, dependiendo de el lugar del mundo que nos vean. Bueno, yo soy Carlos Rivera González y acá voy a hablarles de mi presentación. Primero, y para presentarme un poco de manera rápida, como Carlos González estaba mencionando, para mí es todo un orgullo estar presentando acá en el Panam, ya que he estado, como pueden ver en el mapa, en diferentes lugares de América del Norte o América del Sur, haciendo ya sean diferentes mis procesos de estudio a nivel de pregrado o posgrado. Pero bueno, ahorita estoy en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, y ahorita lo que les voy a presentar es un trabajo del cual me siento muy contento y muy orgulloso, que se llama el manejo espérenme, acá les pongo el pointer, listo, los impactos de las manejo de políticas de la demanda hacia un uso de suelo para transporte de carga sostenible, y es un caso de estudio que hicimos en el área metropolitana de Toronto para el sector de los mayoristas. Esta investigación la hice con el profesor Matt Rorda de la Universidad de Toronto, de acá, el cual ustedes pueden ver la foto en la parte derecha de la diapositiva. Y también en este proyecto que les voy a presentar, que también pues estoy muy orgulloso de este, es porque gracias a este proyecto fui seleccionado para una beca que se llama Lee Shipper Memorial Scholarship, que es dado por el Banco Mundial, específicamente por el World Resources Institute y el Volvo Research Educational Foundation. Y luego, si de esta charla están interesados en ver más el detalle de este contenido, de hecho el paper justo salió hace como 3 semanas, es de acceso abierto, entonces para que lo puedan observar. Entonces, ya entrando en materia como tal, eh, la pregunta de investigación que teníamos en esta investigación era si la localización de los centros de distribución se veía afectada cuando a la misma vez hacíamos políticas de manejo de la demanda. Y en políticas de manejo de la demanda, específicamente, yo estaba bien interesado en entregas de carga nocturna, ya que en diferentes lugares alrededor del mundo se ha visto cómo ha sido una manera muy eficiente para nosotros aprovechar la infraestructura que ya tenemos y mejorar la sostenibilidad de la logística urbana. También la razón por la cual yo quería entrar en detalle, averiguar sobre este tema de investigación, era porque usualmente los cambios de uso de suelo, ellos toman muchos años en acumular estos beneficios. No obstante, estos cambios que nosotros podemos tener mediante políticas de manejo de la demanda producen un impacto de manera casi instantánea en la red, ya sea que nosotros lo podemos observar como menor congestión o menor polución. Este estudio también lo quisimos hacer bajo un marco de investigación basado en los usos de suelo eficientes para el transporte de carga, y específicamente lo quisimos hacer bajo una teoría que es la minimización del costo social. Esto está basado
en la economía del bienestar. No obstante, voy a hablar un poquito más de esto en la siguiente diapositiva, pero es basado en un modelo de optimización. Y el costo social, bueno, acá paso a la siguiente diapositiva, que el costo social en este caso, y bueno, en economía del bienestar está conceptualizado como la suma del costo privado y las externalidades que pueden pasar, ya sea para producir o consumir carga. Bueno, o cualquier actividad económica. Entonces, acá en esta gráfica ustedes ven un esquemático muy simplificado de cómo funcionan nuestras cadenas de suministro. A la izquierda tenemos un productor o la industria manufacturera en el cual hacen un producto o un bien. Luego usualmente este va a los centros de distribución y en el centro de distribución de hecho se pasa de un camión grande a los camiones más pequeños, que esos son los que hacen la entrega a la última milla. Entonces, dependiendo de nosotros dónde ponemos el centro de distribución, ah, pues va a afectar la eficiencia de la cadena logística y nosotros en este caso lo que hicimos para costo privado era el costo de la localización del centro de distribución. Teníamos también un costo operacional que básicamente lo que hace es cuantificar en dinero el costo de el centro de distribución a los últimos, a los recibidores de carga y teníamos como externalidades, utilizamos valuación de diferentes eh, um, emisiones. Entonces, en este caso en particular utilizamos gases de efecto invernadero, NOx y material particulado menor a 2,5 micras. Pero voy a entrar más en detalle en las siguientes diapositivas. También algo que acá quiero recalcar es que, de hecho, este trabajo está basado en de hecho, la conceptualización que se hizo con el profesor Holguín Veras en RPI, en caso de que estén más interesados, ahí hay una muy buena guía que habla más de este tema. Entonces, ya entrando un poco más en detalle al paper y al caso de estudio que hicimos, eh, era muy afortunado de que tenía unas bases de datos muy robustas. Entonces, por ejemplo, yo tenía acceso a la base de datos de los establecimientos canadienses para el año 2021. También en el año 2022 y 2023 se hicieron alrededor de unas 500 encuestas a establecimientos en el área de Toronto en el cual básicamente a los recibidores de carga se les preguntaba cuántos envíos o cuántas entregas ellos tenían y también características de sus establecimientos, tales como número de empleados, sector industrial al cual pertenecían, o incluso hasta qué tipo de vehículos se utilizaban en el proceso de la logística. También teníamos matrices de tiempo y de distancia para diferentes tiempos de viaje. Teníamos también, por ejemplo, cuánto era el costo de el suelo para centros de distribución o bodegas y tamaños típicos de distribuciones, de centros de distribución. Y todas estas diferentes datas, que ahorita voy a hablar en detalle de cada una de ellas, entraban en un conjunto para poder identificar cuál es esta localización óptima de los centros de distribución cuando queremos minimizar el costo social. Y esto lo hice para dos tipos de centros de distribución. La razón por la cual hice esto es porque en los últimos estudios que he hecho, incluso otro artículo que se publicó, creo que a finales del año pasado, a principios de este, en el cual vimos que había una diferenciación en los propósitos de los centros de distribución en la cadena logística. Lo que esto quiere decir es que, por ejemplo, hay centros de distribución más pequeños, que esos están enfocados más a servir a la última milla y estas entregas casi de manera inmediata del mismo día o al día siguiente. Pero a la misma vez tenemos los centros de consolidación o bodegas que usualmente uno tiene en la cabeza, uno tiene esta idea de los centros de distribuciones más grandes. Entonces yo quería modelar estos dos tipos de centros de distribución que fundamentalmente son diferentes. Entonces, en términos del modelo, no voy a entrar a mucho en detalle, pero igual les voy a hacer la explicación. Es un modelo de dos niveles de optimización.
La primera parte del modelo es un modelo de localización, en el cual en esta primera parte lo que tengo es el costo fijo de poner el centro de distribución. Este segundo componente es el costo operacional de básicamente mover la carga desde el centro de distribución a los recibidores finales de la carga. Y este último componente es la evaluación monetaria de eh, emisiones. Entonces, para este caso en particular, lo hicimos para gases de efecto invernadero, NOx y material particulado 2.5. Bueno, estas restricciones básicamente es que escogen al menos una localización de la zona del área metropolitana de Toronto, tiene que ser para un centro de distribución y que tiene que ser una variable entera. Y la segunda parte del modelo, ya que es un modelo de dos niveles, utiliza maximización de la entropía, básicamente para encontrar cuáles son los tours más factibles que salen desde el centro de distribución hacia los recibidores finales de la carga. Ah, y como es un modelo de dos niveles, acá esta última restricción se necesita, ya que es una restricción de unión, se llama, que básicamente lo que hace es que una vez se selecciona un centro de consolidación, una localización para un centro de consolidación, bueno, pues entonces todos los tours subsecuentes tienen que salir de esa localización que se escogió a los recibidores finales de la carga. Entonces, ese fue el modelo que usamos. Igual, si quieren ver en más detalles este modelo, acá los refiero a un paper que publiqué también este año con el profesor Holguín Veras, en el cual habla en específico de la formulación del modelo. Otra cosa que hice en particular para este estudio era que uno de los inputs que yo necesito para el modelo de optimización que les mostré es que yo necesito saber cuántos son el número total de viajes atraídos en cada una de las zonas del área metropolitana de Toronto. Para esto hice un modelo de regresión por cuantiles. Igual no voy a entrar mucho en detalle del por qué lo hice, pero la razón principal es porque uno, estos modelos de regresión por cuantiles son más robustos a valores extremos. También no necesita seguir las presunciones de los modelos Gauss-Markov. De hecho, la distribución de los errores no tiene que seguir una distribución normal, sino que puede seguir cualquier tipo de distribución. Otra razón por la cual a mí me gusta utilizar estos modelos de regresión por cuantiles es, uno, es que uno puede tener un estimador en específico para cada tipo de cuantil que uno está modelando. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, tengo cuatro cuartiles, que eso es lo que les voy a mostrar en la próxima diapositiva, pero a diferencia, por ejemplo, de los estimadores que uno obtiene cuando uno está minimizando los cuadrados, eso es algo similar a lo que uno tendría con la media del cuantil 50. Pero en este, como se van a dar cuenta acá ya en esta diapositiva, yo lo que hice fue dividir mi data en cuatro cuartiles y así estimé los modelos econométricos y básicamente partí mi data basada en el número de empleados. Entonces, por ejemplo, para el primer cuartil eran establecimientos en sector industrial mayoristas que tuvieran menos de 7 empleados. Y en ese, las variables que eran significativas era el intercepto y el número de empleados. Para el segundo cuartil hasta el cuarto cuartil, la única diferencia es en el número de empleados. Acá, como pueden ver, por ejemplo, para el segundo cuartil es de 7 a 20, el tercer cuartil es de 20 a 45 y el cuarto cuartil establecimientos con mayores de 45 empleados. Pero para estos casos nos dimos cuenta que si el establecimiento estaba en la ciudad de Toronto, que la ciudad de Toronto, los límites administrativos están acá, en esta zona de abajo, que es la que estoy intentando señalar con el láser. Bueno, si un establecimiento estaba en esta zona, básicamente funcionaba como una variable binaria en la cual iba a traer un mayor número de viajes, simplemente porque está en este centro urbano donde se consume mucha más carga que, por ejemplo, ya más a las afueras del área metropolitana de Toronto.
Ah, como también mencioné un poco cuando estaba hablando del modelo, una cosa que es necesaria es saber básicamente cuánto es ese valor de renta que me va a costar para las empresas poner un centro de distribución en la ciudad. Entonces, para eso lo que hice fue que seguí en páginas de internet alrededor de 2, 3 meses diferentes establecimientos de bodegas o centros de distribución, y con eso yo podía ver en cuánto estaban arrendando estas bodegas, y adicionalmente lo que podía saber era cuánto estaban cobrando. Entonces hice una diferenciación que nosotros inicialmente pensábamos que para estas bodegas iba a haber un cambio bastante fuerte en el costo de la tierra, dependiendo de dónde estaba localizada en el área metropolitana de Toronto, pero para nuestra sorpresa nos dimos cuenta que había una bastante variabilidad, y cuando luego hicimos un pues, indicador estadístico nos dimos cuenta que realmente no había una diferencia estadística en la zona de bodegas en el área metropolitana de Toronto. Y utilizamos un valor típico de básicamente $2.22 por pie cuadrado. Luego, otro input que utilizamos, de hecho hay una base de datos que ha recopilado todos los centros de distribución de Amazon desde el 2013 hasta el 2021 en Estados Unidos, y ellos muestran como no todos los centros de distribución son iguales. De hecho, cada uno tiene sus funciones específicas, y yo me interesé en dos tipos de centros de distribución en particular. El primero son estos que son más enfocados a la logística de proximidad. Básicamente son estos ítems en los cuales se necesitan entrega, ya sea en el mismo día o incluso en cuestión de horas en ciertas zonas de la ciudad. Y ese usualmente son centros de distribución que tienen menos de 5.000 metros cuadrados. Y el otro centro de distribución de tamaño que estaba interesado era ya uno de tamaño más grande, tal vez lo que uno tiene un poco más en la cabeza cuando está pensando en estos centros de distribución o bodegas en zonas industriales, que es alrededor de 17.000 metros cuadrados. Entonces ya una vez yo tenía cuánto costaba la tierra por pie cuadrado y cuánto era los centros de consolidación que quería utilizar, obtuve un valor típico de renta. Otros inputs del modelo, como podrán imaginarse, un costo por kilómetro para poder tener en cuenta el costo operacional, costo por minuto y evaluación en monetaria de tonelada de carbono, de NOx y de material particulado menor a 2.5 micras. Ya con todas estas datas que les he comentado, básicamente estaba probando dos tipos de escenarios de política. eh, era, Quería probar cuál es la localización óptima de los centros de distribución para dos tipos de centros de distribución. El primero era uno más pequeño de 5.000 metros cuadrados, un poquito menos, que iba a manejar 7.000 entregas diariamente, y la renta era $10.300 canadienses. Y el otro es un tamaño más mediano, ya algo más típico a las bodegas o centros de distribución tradicional a los cuales uno se imagina en zonas industriales, que se maneja 26.000 entregas diarias, es alrededor de 17.000 metros cuadrados y 37.000 dólares de renta. Y estos dos tipos de centros de distribución los evalué para dos tiempos. Entonces acá ya se van a poder dar cuenta en los mapas. Primero, acá esto es los resultados. Entonces, para el centro de distribución que tiene pequeño, el que es menos de 5.000 metros cuadrados, que maneja 7.000 entregas diarias, me di cuenta cómo de hecho la localización óptima no cambia cuando estamos minimizando el costo social. No obstante, hay una reducción importante en el costo cuando uno modela el horas pico de la mañana, en las cuales tenemos las condiciones de hora pico o hora punta, dependiendo de dónde nos estén viendo, como se le dice, pero si ven, la localización óptima no cambia.
Lo que sí cambia es que hay una reducción en el costo social alrededor del 40%. Luego de esto, de hecho nos pusimos a ver unas métricas ya en específico que queríamos comparar a nivel de tour, cómo se veían estos cambios. Entonces, en la primera columna tienen el periodo pico de la mañana o punta, y este es si hacemos las entregas en las horas de la noche. Lo que nos dimos cuenta es que en general se necesitan un menor número de vehículos cuando se entregan la carga en horas de la noche. Tenemos tours más largos y a pesar de que tengamos tours más largos, de hecho el tiempo de viaje es menor y la razón de esto es porque básicamente los camiones, uno, no pierden tiempo en congestión. Y segundo, es porque pueden parquear más cerca a las recibidores de carga finales. También otra cosa que nos dimos cuenta es que en términos de emisiones globales, de hecho se reduce el número de emisiones para gases de efecto invernadero, NOx y PM2.5. No obstante, hubo algo bien particular en esta investigación cuando empezamos a hacer los ratios por kilómetro, que de hecho para mí es uno de los resultados más interesantes, es que nos dimos cuenta cómo había esta, digamos, batalla, entre comillas, entre la polución global y la polución local. Entonces, cuando en esto nosotros calculamos el número de gramos por kilómetro de los gases de efecto invernadero y del NOx, nos dimos cuenta que en el periodo de la noche, como los vehículos de carga van más rápido, de hecho se reduce este ratio de emisiones por kilómetro. No obstante, cuando estamos hablando de emisiones locales, como es el caso del material particulado menor a 2.5 micras, nos dimos cuenta que este aumentaba. Y la razón por la cual pasa esto es que en las emisiones locales, en particular este caso de material particulado, estas partículas finas están sobre las autopistas y a medida que se aumenta la velocidad pues de los vehículos hay un mayor efecto de dispersión. Entonces nos dimos cuenta de este efecto que no habíamos visto antes. Lo mismo hicimos para ahora el centro de distribución que maneja 26.000 entregas. Y en este caso, si nos dimos cuenta, perdón, acá que se me saltó la diapositiva, pero nos dimos cuenta como si hay un cambio en la localización óptima del centro de distribución. También, de la misma manera, hay una reducción alrededor del 40% del costo social, pero nos dimos cuenta como esta localización ahora pasa a ser en un lugar mucho más central, también mucho más equidistante a la área metropolitana entera de la ciudad de Toronto y también es cerca a las zonas donde genera una mayor atracción de viajes de transporte de carga para el sector mayorista. Entonces acá básicamente puede servir al centro de la ciudad, pero también pues a la periferia. Eh, de igual manera hicimos estas métricas para poder comparar y obtuvimos de hecho resultados consistentes en el cual en los periodos de la noche teníamos menor número de vehículos, teníamos en total globales menores, pero también vimos de nuevo esta batalla, de nuevo entre comillas, entre emisiones globales y emisiones locales. Como ya hablando un poco como conclusiones y cuáles fueron las cosas más interesantes de esta investigación, bueno, primero nos dimos cuenta cómo estas estrategias de manejo de la demanda, de hecho, pueden jugar un rol importantísimo en las entregas de carga para que sea más sostenible. También nos dimos cuenta, como lo que he venido repitiendo en las últimas diapositivas, que en el periodo de la noche se pueden hacer el mismo número de entregas con menores vehículos, tours más largos, tiempos de viajes más cortos y emisiones globales menores. En promedio, hubo una reducción del 38% del costo social cuando se hacen entregas en la hora de la noche. El costo social por kilómetro, de hecho, se reduce un 17%. Los tours son 33% más largo en promedio.
cuando se hacen las entregas en hora de la noche. Y lo que mencionaba esta, de nuevo, batalla, entre comillas, de polución de emisiones globales y locales, en el cual, por ejemplo, para gases de efecto invernadero, el ratio por kilómetro se reduce un 21%, mientras que a la misma vez se incrementa un 26% el ratio de PM2.5. Entonces, algo acá que quiero mencionar antes de ya pasar a mi última diapositiva, que es de implicaciones en política pública, es que básicamente lo que se ha hecho, tal vez históricamente, sobre todo en Norteamérica, de que tienen este enfoque de predecimos la demanda, creamos la infraestructura y están en este ciclo, eh, tal vez no sea lo más adecuado. De hecho, lo que podríamos hacer es intentar utilizar la infraestructura que tenemos de una manera mucho más eficiente, mediante estrategias de manejo de la demanda, que eso utiliza estos patrones no espaciotemporales dentro de las ciudades para poder hacer y poder tener una logística urbana más eficiente. Términos de política pública, algo que aprendí, de hecho, durante mis estudios, y algo que repetía siempre mi asesor doctoral, es que no existe una solución mágica y que en caso de que hubiera una solución mágica ya la hubiéramos descubierto. Entonces, yo creo que esto es un enfoque eh, en el cual comparto un 100% y es básicamente que nosotros podemos hacer diferentes cosas para tener una cadena logísticas más eficientes. La primera es, podemos usar o podemos cambiar los usos de que le damos a la infraestructura pública. De hecho, yo tomé esta foto al frente de mi oficina en la Universidad de Toronto, en el cual un contenedor llega por la mañana y se utiliza como un centro de distribución pequeño. Acá tienen el camión, a las 7 de la mañana básicamente dejan la carga y después la parte de la última milla se hace utilizando bicicletas eléctricas, que eso también toca un poco el tema de multimodalidad. Otra perspectiva, otra posible implicación en política pública para manejo de la demanda, pues que es basada en este caso de estudio modelado, es el uso de transporte de carga en horas de la noche. Y esta última foto es de hecho en París, en el cual, pero lo hacen en diferentes lugares, en el cual si el gobierno o la ciudad es dueña de, por ejemplo, una estructura de parqueo, como es la que se ve acá, ellos rentan un piso para que sea un centro de distribución y, por ejemplo, se lo rentan a Amazon, a FedEx o al que sea, y luego la última parte de la distribución la hacen con vans eléctricas o de nuevo con bicicletas eléctricas. Entonces, eso es mi presentación. Quiero, así, por último, dar agradecimientos a el, el World Resources Institute del Banco Mundial, el Volvo Research Foundation, que ellos fueron parte de los que dieron fondos para esta investigación, al profesor Matt Rorta, al profesor José Jorgen Veras y Wei Xuan. Muchas gracias y acá está códigos QR para mi LinkedIn o mi personal website. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por tan excelente presentación, muy claro. Tenemos unas preguntas que las vamos a dejar para el final, después de la presentación de Carla Tejada. Pueden ir poniendo sus preguntas, ya veo que hay dos preguntas que pusieron en el chat. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra a Carla Tejada, que es profesora de la Universidad de Illinois en Chicago, con su tema de presentación que es eh, carga de centros urbanos, análisis de impacto del movimiento de mercancías en áreas urbanas. Carla Tejada es profesora asistente de Ingeniería Mecánica del Departamento de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Universidad de Illinois en Chicago. Obtuvo su doctorado en Ingeniería Civil del City College of New York. Sus áreas de investigación incluyen pues, modelado de la demanda del comercio electrónico, logística de media milla, ubicación de instalaciones, impacto social del desarrollo de almacenes y soluciones sostenibles para la logística urbana. Ha trabajado en el New York City DOT en modelos de demanda peatonal y ha participado en iniciativas de desarrollo profesional en infraestructura. Tiene además experiencia laboral en DHL y Sony y posee una maestría en gestión de la cadena de suministros en la University of Maryland y un pregrado en ingeniería industrial de la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador. Carla, somos todos tuyos. Puedes compartir la pantalla y adelante.
Gracias, Carlos. ¿Me cuentan si es que se ve bien la presentación o si tengo que cambiar No pantalla? cambia la que están ahí con los comentarios. Ok, Ya, ahí se ve muy bien adelante. ok, gracias. Pues muchas gracias con todos por estar aquí. Yo les voy a pedir disculpas porque voy a hablar en español, pero estoy muy acostumbrada a hacer las presentaciones en inglés, así que si es que meto alguna palabra en inglés, mil disculpas. Y quería empezar agradeciendo a Carlos por ser moderador y al grupo de Panam, el Transportation Research de the Pan American Society of Transportation Research por la invitación y también por esta gran iniciativa de presentar webinars en Latinoamérica que me parece muy interesante. Entonces, lo que les voy a hablar hoy día es un poquito diferente a la modalidad que presentó Carlos, porque les quiero presentar dos análisis en específico de el análisis de impactos y de movimiento de bienes en espacios urbanos. Entonces, voy a empezar con esta gráfica que se conoce mucho aquí en Estados Unidos y que básicamente muestra el crecimiento de e-commerce sobre todo y de retail e-commerce en Estados Unidos. Y lo que se puede ver es que incluso después de la pandemia ha tenido un crecimiento muy constante, lo que no se esperaba necesariamente después de la pandemia. Y entonces esto es verdad que representa mucha plata, pero ¿cómo esto se traduce a nuestro día a día, verdad? Entonces, lo que hoy en día vemos, sobre todo en ciudades de Estados Unidos, porque aquí es donde más he hecho mi investigación, es que hoy en día, sobre todo en áreas muy densas, se ven muchos paquetes que están en la vía, ¿verdad? Se pueden ver de diferentes formas, a través de camiones que están moviendo la carga, a través de paquetes que están en la calle siendo organizados para la entrega final. Y también la foto de la izquierda es en New York City y la foto de la derecha es en Chicago. Lo que también se ve es muchas personas de entrega que entregan paquetes que tienen lo que aquí dicen un overload de paquetes, que básicamente trabajan muy altas horas en el día y hacen mucha entrega. También un punto importante de la foto de la derecha es que esta persona y este escenario es una persona que hace entregas con la empresa pública de transporte de paquetes aquí en Estados Unidos, en la cual, sobre la cual muchas empresas grandes privadas también se apoyan para hacer la operación de entrega de la última milla. Y esto, si nos ponemos a pensar, tampoco es tan diferente en Latinoamérica. La foto de la izquierda es una foto en Ecuador, en la que hoy más y más se ven muchos sistemas de entrega rápido, con Rappi, básicamente. Y también se ve que hay y la foto de la derecha es en Colombia. Y hoy en día no es difícil ver en el tráfico mucha gente en bicicletas o en motos haciendo este tipo de entregas. Entonces, básicamente, el mundo de carga urbana y sobre todo entregas rápidas se sigue expandiendo hasta el día de hoy. Y algo muy importante en lo que yo me enfoco es no necesariamente en entregas urbanas de comercio a comercio, sino en entregas urbanas de comercio a residencias. Entonces, el primer estudio del que les quiero hablar es un estudio que fue publicado recientemente y se habla, y lo que queremos hablar es cómo modelar la demanda de varios tipos de productos y el efecto que tienen en la planificación de entrega de carga urbana. Entonces, el enfoque de este análisis es la ciudad de Nueva York y lo que motivó un poquito esta investigación fue que nos dimos cuenta que en el eh, plan de entrega del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, muchas de las políticas a las que se aspira llegar para el
45 son muy enfocadas a entregas comerciales, ¿verdad? Entonces, este plan está dividido en 4 partes, en seguridad, eficiencia, sostenibilidad y partnership o colaboraciones. Y de todas estas, tan solo el 15% realmente se puede decir que podrían servir en un modelo para entregas a residencias, es decir, edificios o casas, ¿verdad? Entonces, eso es un problema porque ¿de qué manera se podría planificar para eso? Y el problema viene de varios aspectos, ¿verdad? Y yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es que realmente no hay muchos datos que nos ayudan a entender cómo funcionan las entregas residenciales y sobre todo no podemos hacer planes locales con datos que están muy agregados. Entonces, para este análisis usamos una base de datos que realmente tiene datos que están muy desagregados a nivel geográfico. Y el análisis se enfoca en 4 de los 5 barrios de la ciudad de Nueva York y se llama The Citywide Mobility Survey y fue gestionada por la ciudad de Nueva York, por el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York. Estos datos tienen muchísima información sobre cómo la gente pide en línea. Se puede ver el día que pidió en línea, se puede ver cuál es la preferencia que tienen de dónde se le entregan los datos y también la preferencia que tienen de en dónde podrían recoger los paquetes, perdón. Pero en lo que nos enfocamos nosotros es específicamente en 3 preguntas que esta base de datos hace, que es qué tan frecuentemente o si es que ponen la gente o no ponen órdenes de 3 tipos de productos. De em, groceries, que viene a ser como lo que uno compra en el mercado básicamente, ¿no es cierto? De comida preparada, que es la comida que viene caliente, ya lista para el consumo. Y también la demanda de otros paquetes. En otros paquetes es todo lo que viene en una caja, básicamente. Y también lo interesante de estos datos es que dan información socioeconómica de quién pide estos productos en línea. Entonces, corrimos varios modelos binomiales en varios sectores del logística regresión binomial, de quién ordena online. Y para más información sobre los modelos, yo les quiero invitar a que lean el paper porque ahí está todo explicado y me quiero enfocar más aquí en los resultados. Pero básicamente cogimos datos de las personas, datos de las casas, básicamente donde la gente vive, y también datos de la accesibilidad que tiene la gente al transporte para crear el modelo. Y lo que nos dimos cuenta es que primero los 3 tipos de productos se ordenan de manera diferente o se piden en línea de manera diferente en toda la ciudad, ¿verdad? Entonces, siendo unos mucho más atractivos que otros, lo que nos dimos cuenta es que la comida preparada tiene la más gran penetración en el mercado de órdenes en línea urbanas. Y la segunda es la categoría de otros paquetes. Pero la categoría de mercado es un poquito menor, no está tan de moda pedir en línea cosas del mercado. Pero algo que es interesante es que todos estos datos son prepandemia. Otra cosa que nos dimos cuenta que nos pareció interesante fue que realmente esto está medianamente relacionado con la cantidad de oportunidades de compra que la gente tiene en varios lugares de la ciudad. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en lo que es oportunidad de compra de restaurantes y oportunidad de compra de lo que se llama retail, como las tiendas normales que vienen a estar ligadas con comida preparada y con otros paquetes.
está muy ligado la compra en línea con áreas que tienen mucha densidad de oportunidades de compra en estos dos sectores. Pero para el mercado es muy diferente. Para el mercado, la mayor cantidad de gente que pide en línea mercado son las áreas en las que no necesariamente hay mucha oferta de muchas oportunidades de compra de supermercados, básicamente. Entonces, después, lo que hicimos fue juntar todos estos datos y obviamente lo que nos salió fue que si bien sí está muy ligado al, a la- al, al income de las personas, a cuánto las personas ganan, em, realmente no es el único factor determinante en este tipo de estudios. Pero es muy importante tener información de cómo se pide en cada uno de los sectores para también poder decidir qué tipo de planificación urbana se puede tener. Entonces, lo que sí nos dimos cuenta es que en todos los 5 barrios importantes de Estados Unidos, siempre hay por lo menos un artículo que tiene muy alta demanda. Y después hay varias políticas de planificación que se pueden poner en cuenta, tomando en cuenta la diferente operación que tiene cada tipo de producto. Entonces, por ejemplo, si nos podemos a pensar, por ejemplo, en la comida preparada, eso es algo que no necesariamente, es algo que muy necesariamente necesita alguien que haga la entrega de la comida, alguien que recoja la comida, porque es algo que se consume muy rápido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, diseñar espacios para ese tipo de productos en las aceras es importante, pero por otro lado, tener espacios de entrega como mini bodegas en los edificios para recolección de otros paquetes, que no necesariamente, por lo menos aquí, hay una interacción entre dos personas, ¿verdad? Hay productos que no necesariamente tienen que ser consumidos en ese momento y hay productos en el mundo de la compra en línea que sí tienen que ser consumidos inmediatamente. Y entre lo más interesante o importante que recalcamos de esta investigación y de este estudio es que básicamente no hay una sola política pública que puede encajar en cada uno de los de los tipos de productos que se entregan en línea. Entonces aquí está el concepto de no solo one size fit all, en el que no se puede tomar que una sola decisión sea la respuesta. Y aquí estoy de acuerdo con Carlos Rivera, que decía que si es que si la solución fuera tan simple, ya lo hubiésemos encontrado. Y aparte de no ser simple, no es una sola cosa que se puede hacer para mejorar la distribución y también para responder mejor a la demanda. Pero algo que nos pareció muy interesante es que las entregas urbanas y sobre todo el transporte de carga urbana nos obliga a pensar de manera global, pero a actuar de manera local, sobre todo en el mundo de entregas de última milla. Y entonces esto es más o menos cómo se podría pensar también en entregas de última milla y también en el hecho de pensar global y actuar local, algo que nos llevó a pensar este estudio también fue en qué es lo que está pasando si hablamos solo en el mundo de otros paquetes, cuál es el impacto que las bodegas que cargan esos paquetes tienen a nivel local. Entonces, esto se relaciona mucho más con lo que presentó Carlos, así que queda perfecto para seguir esta presentación. Y esto se basa en 2 estudios que también estuvieron recientemente publicados. Uno es con mi advisor del doctorado, con Alison Conway, de City College of New York. Y el otro es un trabajo que acaba de ser publicado con el Urban Freight Lab de la Universidad de Washington, en el que nos preguntamos mucho qué pasa con estas bodegas y cuál es el efecto en la comunidad local. Entonces, ¿de dónde nace también esta pregunta, básicamente? Y
sabemos que el e-commerce y las entregas de carga urbana está subiendo bastante, ¿verdad? Y lo que se ha visto en varios años y sobre todo en las ciudades más grandes de Estados Unidos es un efecto un poquito contrario, pero apoyado en el logistics sprawl, que se llama proximity logistics, y que básicamente lo que sirve, lo que se ve es que hay muchos tipos de bodegas diferentes que se están creando para apoyar la operación de e-commerce y las entregas de última milla. Esto básicamente, las dos motivaciones o entre las dos motivaciones más importantes para esto es que las personas quieren sus productos cada vez más rápido y también que hoy en día ya no necesariamente la reducción de costos es tener un espacio mucho más grande, sino es justamente porque la gente quiere las cosas más rápido, es mucho más atractivo estar cerca de las personas. ¿Y esto a qué nos lleva? A tener imágenes como las que vemos aquí. Esto es una imagen real de la ciudad de Chicago, de un barrio que se llama La Villita y es en casi la mitad de la ciudad de Chicago, ¿verdad? Entonces lo que nos damos cuenta es que hay muchas bodegas o muchos tipos de bodegas que hoy en día están localizándose muy cerca de áreas residenciales. Y esto puede ser muy interesante a nivel de que llaman mucho a generar trabajos en la comunidad, etcétera, pero también pueden tener efectos en esto y eso es en lo que nos enfocamos en esta investigación. Para esta investigación también usamos datos de MWPVL, que es una empresa, o la misma empresa que usó Carlos Rivera, creo, que es una empresa que básicamente recoge datos de Amazon o de varias empresas y nos muestra dónde están ubicadas. Tiene muchísima información, pero básicamente lo que nos importó aquí es dónde están ubicadas en toda el área de Chicago, no solamente en la ciudad, sino en todo lo que se llama el área metropolitana estadística de Chicago, que es lo que nos ayuda a hacer análisis estadísticos básicamente. Para referencia, en este mapa, la ciudad de Chicago, no sé si pueden ver eh, no quiero, no puedo aplastar. Eco. El área de Chicago viene a estar, es solamente esta parte, y todo el resto es básicamente toda el área que apoya que lo que vendría a apoyar al mercado de Chicago. Entonces, en esta área, perdón, se encuentran hicimos el análisis basados en 3 compañías grandes para no solamente darle peso a Amazon, ¿verdad? Entonces usamos 3 compañías que entre las 3 tienen más o menos el 70% del mercado de e-commerce en Estados Unidos y son Amazon, Walmart y Target. Y cada una tiene las diferentes tipos em, de bodegas o que sí, de bodegas que apoyan a la entrega de paquetes, ¿verdad? Cada una de estas tiene características diferentes, pero lo que se puede ver es que Delivery Station y también Amazon Prime son entre las más pequeñas y las que están más cerca generalmente de ciudades. Y lo que se puede ver es que hay varias que están en este mercado. Y algo interesante es que más o menos 10 de estas 20 o 11 de estas 20 han sido creadas desde el 2019 hasta el 2023. Entonces, realmente es un crecimiento que ha sido súper nuevo. Haz un favor para abrirme aquí. Ah, Mira, por aquí se puede salir. Pero, no sé si eso es una pregunta o si es... No, no, adelante. el profesor está moviéndose. Ah, bueno. Ok. Entonces, el análisis que tenemos, siguiendo con el análisis que hicimos para medir el efecto en las comunidades locales se están basando en 3, pero les voy a presentar resultados solo de 2 efectos que estamos midiendo.
La primera es de vulnerabilidad social. Entonces, en el ámbito de sostenibilidad se tiene la sostenibilidad económica, ambiental y social, y muchas veces en los efectos que medimos en carga urbana nos olvidamos de lo social. Entonces, estamos midiendo esta vulnerabilidad social y también una vulnerabilidad ambiental. La última parte, o la última parte de la investigación se trata sobre impactos de tráfico, pero eso sigue en desarrollo y no voy a presentar ahorita. Pero básicamente, yendo a los resultados también, para medir la vulnerabilidad se desarrolló un índice, y este índice se basa en una metodología de uno de los artículos que ya está publicado. Así que cualquier persona también que tenga preguntas, soy más que feliz de compartir el artículo. Y básicamente lo que se encontró fue que desde el 2019 hasta el 2023, que es donde más ha habido crecimiento de eh, bodegas en toda el área de Chicago, em, la mayoría o la gran mayoría se ubican cerca de áreas que son socialmente vulnerables. Y si es que uno ve a 2 millas a la redonda de la mayoría de bodegas, se ve que el 98% de todas las bodegas está cerca de un lugar vulnerable. Em, si es que analizamos también desde el punto de vista de toda el área de Chicago, o sea, todo este mapa, ¿verdad? Que está siendo analizado, se puede ver que una tendencia muy interesante en la que la vulnerabilidad de toda el área rural ha disminuido desde el 2016 hasta el 2023, pero que la vulnerabilidad de las zonas urbanas, si bien se ha mantenido muy estable, sí ha crecido un poquito desde el 2021. Ahora, si es que nos enfocamos en ver la vulnerabilidad social o el SVI desde en los lugares que tienen estas bodegas, se puede, y un pequeño disclaimer, o una pequeña nota es que lo que queremos buscar es números de vulnerabilidad social más bajos. Si es que están más bajos es mejor. Pero lo que se puede ver en las tendencias de lugares que tienen cerca a bodegas es que estas realmente sí, no necesariamente se han mantenido, pero sobre todo desde 2020 han ido creciendo bastante poco, pero igual siguen una tendencia a crecer. Entonces, básicamente lo que podemos ver es que las áreas que tienen bodegas hoy en día no necesariamente apoyan a disminuir la vulnerabilidad social, sino que realmente han apoyado un poquito o se han visto ligadas también al crecimiento de toda esta vulnerabilidad. Y básicamente esto afirma otros estudios que se han hecho, afirma lo que encontramos también en la ciudad de Nueva York, y afirma el trabajo de otros investigadores, en los que nos damos cuenta que realmente las bodegas no necesariamente se encuentran en los lugares más afluentes de una ciudad, sino que se encuentran en lugares mucho más vulnerables. Eso, después les hablo un poco de las charlas con la comunidad que hemos tenido, porque realmente eso brinda muchas oportunidades para este tipo de empresas y este tipo de bodegas para realmente tener un mejor impacto con la comunidad, sobre todo localizándote cerca de áreas más urbanas. Si es que analizamos también el índice de medioambiental, ¿verdad? Esto básicamente se basó en el eh, Particulate Matter 2.5
y en otra medición que es de las micropartículas que se dan sobre todo carros de diésel, que son las más importantes en este modelo. Y lo que se ha visto es que desde el 2019 hasta el 2023, de nuevo, ha habido un gran crecimiento de estas partículas, sobre todo en el área, en la ciudad de Chicago. Y esto también muy ligado o muy relacionado con el crecimiento de bodegas en estos lugares. Esto es mucho más claro desde el punto de vista ambiental que desde el punto de vista social en este análisis. Y básicamente lo que podemos ver con esto es que las bodegas sí están ligadas a tener un impacto social que no necesariamente es el esperado. No todo se refiere a hacer trabajos, pero también abre la oportunidad a que muchas de estos lugares puedan tener un mejor impacto a la comunidad, tanto en términos de vulnerabilidad como en términos de ambientales, ¿no es cierto?, para mejorar el impacto. Y básicamente lo que queremos seguir haciendo con este análisis es tener el análisis de tráfico. También queremos expandir este análisis a nivel nacional. Eso es un estudio que ya estamos haciendo. Y lo que publicamos recientemente es un estudio de land use, de uso del suelo, y también estamos haciendo un estudio de incluir las voces de la comunidad. Y algo que es muy importante o muy interesante en la ciudad de Chicago es que muchos representantes de la comunidad entienden que las bodegas ofrecen trabajo y ofrecen muchas cosas buenas. Y también desde el punto de vista de las personas que desarrollan estas bodegas, dicen son necesarias porque la gente pide cosas en línea y necesitamos estar cerca de la comunidad. Pero lo que los dos dicen es que se necesitan muchas más políticas públicas para que pueda haber una relación mucho más positiva para el desarrollo, para que se sigan desarrollando las dos como la actividad industrial, pero también para apoyar el crecimiento de la comunidad. Em, Creo que con esto termino, no sé qué pasa, ok, mi charla y entre la gente a la que quiero agradecer, obviamente está UIC, las personas del Urban Freight Lab con los que hacemos esta investigación, y también a mi advisor Alison Conway de la ciudad de Nueva York. Y específicamente quiero agradecer a mi estudiante de doctorado, Otgon Dulan Bolbatar, y a Travis Fried y a Sarah Denise Bauer, que son del Urban Freight Lab de la Universidad de Washington. Y con eso, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por la invitación y yo creo que podemos abrir a las preguntas, si es que hubiera alguna. Perfecto. Carla, muchas gracias por tu excelente presentación. Hoy tuvimos dos excelentes presentaciones, tanto de Carlos Rivera como de Carla Tejada en el tema de Urban Freight, temas muy relacionados. Como les escribí anteriormente, podemos en el chat hacer las preguntas o las podemos dirigir pues al expositor directamente. Voy a empezar con dos preguntas que están en el chat. Las dos primeras son para Carlos. La primera pregunta la hace el profesor José Olguín Veras, que dice: hola Carlos, ¿cómo ustedes cuantificaron los valores de PM2.5? ¿Usaron un modelo de difusión? Ok, perfecto. Ah, Primero, bueno, agradecer la pregunta de José. Y para esta parte del modelo de material particulado 2.5, lo que hicimos es que en la Universidad de Toronto hay una profesora que se llama Marianne Hatzapol y ella tenía una base de datos de los últimos, no, de camiones que están operando en la ciudad de Toronto por los últimos 10 años. Y con eso ellos desarrollaron un modelo de difusión. Ya lo que yo utilicé fueron los outputs de su modelo, que básicamente lo que a mí me estaban diciendo era em, para diferentes velocidades, cuál era esas emisiones que los camiones tenían. Hacían una diferenciación entre tipo pequeño, mediano y grande. Yo utilicé un tamaño mediano y pequeño para mi modelo.
pero ellos internamente se hicieron un modelo de difusión, pero yo usé, fueron los resultados de su modelo. Gracias, Carlos. El estudiante de doctorado en México, Julián Fonseca, hace la siguiente pregunta. ¿Tuvieron en cuenta la especulación del valor del uso del suelo? Puesto que la especulación modifica los valores de adquisición y por lo tanto modificaría la ubicación del centro de distribución. Ok, Julián, te agradezco por esa pregunta. Para contestártela de manera plana, no. No tuvimos en cuenta la especulación del valor del uso del suelo. No obstante, lo que yo hice fue basarme en dos páginas web en las cuales las personas que tienen centros de distribuciones o bodegas las ponen y las ofertan en el mercado. Entonces, yo asumí que eso era un valor en el cual estaba representando la situación del mercado. Eso fue en el 2023, entonces también uno podría decir, bueno, esto fue tal vez un poco de la situación post pandemia, tal vez los valores no estaban normalizados, tal vez ahorita como estarían, pero pues fue lo que se hizo en ese momento, pero pues no tuvimos en cuenta la posible especulación ah, para las bodegas o centros de distribuciones en la ciudad de Toronto. Listo, Carlos, gracias. Acá Diana Isabel Alarcón, desde Europa, nos pregunta, hola Carlos, mencionaste que se escogieron unos lugares óptimos para la ubicación de los centros de distribución y también los dos tamaños que se consideraron dentro del alcance del estudio, estuvo verificar si existía un espacio con ese tamaño para ubicarlos. Para estas ubicaciones solo se consideró el uso del suelo industrial o en general cualquier clasificación. Menciono esto por lo que se están considerando las entregas nocturnas y básicamente teniendo en cuenta lo que menciona la segunda charla, Carla, con respecto a las consecuencias sociales de aumentar la cantidad y tamaño de los centros de distribución en zonas residenciales. Perfecto, hola Diana. Gracias por la pregunta. Creo que tu pregunta tiene múltiples preguntas, todo en una, entonces voy a intentar responderla una por una. La primera, estabas mencionando que si teníamos en cuenta, por ejemplo, básicamente la oferta de uso de suelo, para saber si en estos lugares había pues espacio suficiente para estos centros de consolidación. Entonces, lo que, lo que yo digo acá es, bueno, hay varias cosas. La primera fue que, uno, no existe una base de datos en la ciudad de Toronto, bueno, pública. No existe una base de datos pública en la cual nosotros podamos tener cuáles son los usos de suelo para la ciudad de Toronto y sobre todo para el área metropolitana. Puede que haya para la ciudad como tal, pero cuando ya empiezas a ir a las afueras, no hay. Entonces, pues digamos, esa es una. Y otra cosa es que nosotros, ah, en este proyecto, lo que nosotros hacemos es encontramos esas localizaciones óptimas. Pero algo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, incluso en el caso de Europa, en Londres, ha pasado mucho que se han reutilizado, por ejemplo, infraestructuras que, por ejemplo, eran de uso como un parqueadero o, por ejemplo, incluso hay este concepto de logistic hotels o hoteles logísticos en la ciudad de París, en los cuales lo que están utilizando son diferentes usos de suelo, pero que también están incorporando el uso de suelo logístico. Entonces, para responder tu segunda pregunta, eh, um, y tal vez también tocando un poco con lo que Carla mencionaba de estas posibles externalidades que se generan ah, en, en entregas de carga nocturna, pues o sea, tú podrías tener o reutilizar infraestructura que tienes e igual aparte puedes utilizar iniciativas, como por ejemplo hacer la entrega de carga en vehículos eléctricos o bicicletas o incluso que hacer un tipo de entrenamiento am, a las personas que entregan la carga para que lo hagan de una pues, manera en la cual no generan tanto ruido. Incluso ah, el profesor Olguín Veras tiene
varios estudios basados en esto, de cómo uno podría hacer las entregas de hora nocturna, reduciendo el ruido. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta para la exposición de Carlos o de Carla? Bueno, acá tiene el profesor José Veras, dice lo siguiente. Carla, interesante charla. Estoy de acuerdo con el comentario de que el número de entregas B2C es más grande que el número de entregas B2B. Ahora bien, es muy posible que el número de viajes de camiones producidos por B2C es más bajo que el tráfico de B2B, porque en B2C tienen mejores para consolidar las entregas, mejor B2B, reacciones. Sí, exactamente eso. También, no solamente tienen como una mejor capacidad para, sobre todo B2C, para estar claros, es de business to consumer, ¿verdad? Antes que business. Ok, voy a replantear. B2B, business to business and business to consumers. Entonces, para el business to business se puede dar muchas más consolidaciones en términos de entrega, sobre todo porque hay que recordar que el B2B ya tiene todo un sistema atrás de manejo de inventarios, de planificación de inventarios, de reorder processes y todo y eso. Mientras que el business to consumer es un poquito más caótico en el que, sobre todo para entregas residenciales, em, puede ser que haya una entrega ahora y una entrega no, en un mes, ¿verdad? Pero en el área puede ser que hayan más entregas. Entonces, esos modelos de demanda es verdad que son un poquito más, más no más complicados, más, necesitan más desarrollo, pero a la vez también hay que recordar que no solamente es el B2C, sobre todo, no es solamente un tipo de paquete, ¿verdad? No es solo un tipo de bien que se está entregando, sino que dentro del e-commerce y dentro de la entrega de lo que hoy se considera carga, hay muchos tipos de paquete con muchos tipos de requerimientos que se necesitan para hacer entrega. Entonces, es verdad que, por ejemplo, para entrega de paquetes o de lo que vendríamos a decir otros paquetes, si es que hay una estructura en en la residencia, en el sector residencial para recibir paquetes, como medidas de City Logistics, como, no sé, lockers o de ese estilo, es verdad que probablemente, por ejemplo, entregas por la noche puedan ser mucho mejor. Aunque, aunque bajemos el ruido, ¿verdad? Pero si es que aún se necesita llamar a alguien por teléfono, pedir entrada a la casa y dejar un paquete, eso puede causar problemas y puede que las entregas en la noche no necesariamente sean muy eficientes. Otra cosa que se debe considerar en los modelos de B2C es que en algunos lugares, en algunas ciudades, también hay, no sé cómo decir esto en español, pero si alguien me ayuda, curfews, como horas en las que no se puede circular en la noche, ¿verdad? Entonces, puede que eso también limite el tipo de entregas. Mientras que si uno va B2B, puede ser que haya una relación establecida, entonces, em, puede ser verdad que en términos de camiones, es que el número de camiones producidos por B2C es más bajo que el número de camiones B2B. Puede ser que es verdad, pero también tenemos que considerar de que es dos tipos de camiones diferentes, ¿verdad? B2B es un camión probablemente mucho más grande. B2C es una van, puedes ir desde una van hasta una persona entregando a mano, ¿verdad? Em, porque B2C tienen mejores para conciliar. Y esa última parte de, porque B2C tiene mejores opciones para consolidar las entregas. Sí.
pero sí, depende mucho del escenario en el que se está viendo, también depende de, como en la primera parte de la presentación, depende mucho del producto del que se esté hablando, depende mucho de la interfase con las personas que tiene que haber. Y en los primeros resultados que estamos haciendo del análisis de tráfico, se puede ver que realmente sí se genera mucho más tráfico cerca de áreas de warehouse, de donde hay bodegas, tanto provenientes de otras bodegas como en general como en el área, sí se puede ver que hay un cambio. Em, Espero que eso haya respondido su pregunta, profe. No sé si es que necesita otra aclaración. Sí, Ok. esa respondió. Muchas gracias, Carla. Tenemos otra pregunta de Ramiro Cárdenas. Buen día. ¿Por qué no se consideró la variable de entregas por empresa más que por empleados? Los centros de distribución para evaluar costos se hicieron para una única empresa o con modelos compartidos para disminuir el costo y si se toma en cuenta las limitaciones en función de acceso de vehículos de gran tamaño a las áreas. Muchas gracias desde Bogotá, Colombia. Carlos, creo que eso es para ti. Ok. Vendía mercancía variable de entregas por empresa. Ok, vale. Bueno, Ramiro, te agradezco por la pregunta. Ah, y y creo que, o sea, bueno, hay dos razones principales. La primera es porque eh, pues uno, la base de datos de la encuesta que se hizo en el 2022 y 2023 era a los establecimientos como tal, pero cuando tú haces a veces esas encuestas, ellos solamente saben ya sea como atributos de número de viajes que atraen o el número de envíos que, bueno, pues el establecimiento saca, el sector industrial, pero es de esa locación como tal. Ellos no sabrían de la empresa como tal. No obstante, de hecho, ahorita estoy trabajando con un amigo y profesor en Tennessee para poder tomar en cuenta esos comportamientos de una misma firma que entonces tiene una planeación estratégica y entonces cómo puede cambiar eso, ya sea en su localización óptima en los centros de distribución. Pero digamos que en este caso, con la data que teníamos, que era, pues estas, te repito, estas encuestas que hicimos en los establecimientos, que ellos únicamente sabían lo que estaba pasando en su establecimiento, fue como se pudo hacer. Entonces, digamos que yo podría creer que eso está en una parte de limitación de la investigación. No obstante, es algo que estoy actualmente trabajando para poder tomar en cuenta este comportamiento de toda la firma, y no de como establecimientos específicos. Creo que eso era a lo que te referías en tu pregunta. Gracias, Carlos. Otra pregunta que escribe Joan Felipe Páez es: buen día, Carlos, agradezco lo presentado y extiendo mi inquietud. Dentro de las diferentes investigaciones que nos mencionas en torno a las operaciones de carga y descarga de vehículos de carga en horarios nocturnos, ¿qué estrategias identificaron o qué ejercicios tienen desarrollados en otros países donde se trate de mitigar el tema de inseguridad? Ok, John, muchísimas gracias por tu pregunta. Y creo que es como que le diste al clavo, como tal vez a veces decimos en Colombia, o al menos en Bogotá, que creo que ese es un tema importante. No obstante, hemos visto diferentes casos. O sea, por ejemplo, para darte un caso específico, este, entregas de carga nocturna se hicieron en Sao Paulo, hicieron un piloto. Y algo que hacían, de hecho, es que el conductor siempre llevaba a alguien al lado, como un personal de seguridad. Entonces, cuando iban a hacer estos temas de las entregas en horas nocturnas, pues básicamente había alguien que estaba acompañando al conductor del camión en hacer las entregas de carga. Porque entonces, si tú lo miras tal vez desde una perspectiva operacional, entonces, por ejemplo, si ahora tus vehículos de carga pueden hacer más paradas,
tienen, pues, o sea, puede que incluso necesites menos vehículos para hacer el número de entregas. Bueno, ok, entonces como algo adicional, lo que puedes tener es alguien que acompañe al conductor para, pues, digamos que mejorar el tema de seguridad. Eso es en tema de entregar. Otros que he visto ah, es que, por ejemplo, cuando se va a hacer la entrega a los establecimientos, por ejemplo, a veces lo que los establecimientos pueden hacer es que pueden poner, imagínate un espacio en el cual se tiene una cámara y en esta, o sea, el transportador, el conductor del vehículo solamente tendría acceso a tal vez cierta zona del establecimiento donde puede poner sus productos. Así que yo creo que hay estrategias que se pueden hacer para tratar este tema de inseguridad. Y pues digamos, incluso, por ejemplo, este tema de entregas de carga nocturna se hizo en Bogotá y se hizo en Sao Paulo. Perfecto, gracias Carlos. Mario Peñaranda Márquez, estudiante de doctorado en la Universidad de Ohio University, dice, pregunta para Carlos Rivera, ¿los resultados de la investigación se han discutido con la administración municipal correspondiente en Canadá? Hola Mario, de nuevo, gracias por tu pregunta. Sí, sí, o sea, para responderte como fácilmente, sí. De hecho, Canadá tiene como su conferencia de transporte que se llama el Canadian Transportation Research Forum. Ahí va gente del sector privado, público, y pues ellos estuvieron bastante interesados con los resultados del modelo. Incluso en septiembre, no, en octubre de este año voy a dar un webinar a el Departamento de Transporte y de Economía del gobierno, bueno, el área de Ontario, en los cuales pues ellos están interesados de este modelo y de estos resultados que obtuvimos para la ciudad de Toronto y pues digamos saliéndome un poco más de Canadá y más como contexto global, una de como que las fortunas, podría decir yo, de haber sido seleccionado para esta beca del Lee Shipper Memorial Scholarship es que en el año pasado, sí, el año pasado, el Banco Mundial hace una conferencia 2 días, 3 días en sus oficinas principales en Washington. Y yo fui capaz de pues, ir y mostrar mi investigación en las cuales, claro, estaba enfocado para la ciudad de Toronto, pero también mostraba diferentes estrategias para las diferentes pues, personas de la audiencia, que principalmente en ese caso eran alcaldes o secretarios de transporte, ah, de qué se puede hacer, de hecho, para tener iniciativas de transporte de carga urbano más eficiente. Perfecto, gracias Carlos. Ahora vuelvo a escribir Diana Isabel Alarcón desde Bélgica. Dice, hola Carla, según tu investigación, ¿crees que es posible alcanzar un equilibrio entre el desarrollo de centros logísticos y la protección efectiva de comunidades vulnerables? ¿O consideras que se requiere una transformación más estructural del modelo actual de planificación urbana? Gracias, Diana, por tu pregunta y espero que estés bien. Te cuento que, pues, en la continuación del trabajo que estamos haciendo, hemos hablado mucho con desarrolladores de bodegas, ¿no es cierto? Y también con personas que planifican, que participan en la planificación en la planificación urbana. Y básicamente lo que se ve mucho hoy en día en ciudades es que las zonas marcadas como zona industrial están sí, reduciéndose bastante, ¿verdad? Entonces hay una muy alta reducción de las áreas industriales a beneficio de lugares residenciales. Entonces, hoy en día ya se está dando todo es una reestructuración de planificación urbana, pero el problema que muchas de las personas que desarrollan estos establecimientos dicen es que igual se necesitan centros logísticos para poder
llevar bienes de un lado al otro, básicamente, ¿no es cierto? Em, Algo que ha sido también muy interesante escuchar es que muchos de los que están desarrollando este tipo de bodegas para apoyar sobre todo a e-commerce, en Estados Unidos, de nuevo, esto solo para Estados Unidos, de los lugares en los que hemos, de las personas con las que hemos hablado, no están muy interesados en hacer bodegas como se hacen en Europa de 2 o 3 pisos, de como mucho más crecimiento vertical que horizontal. Entonces, realmente yo creo que más que alcanzar, pues sí, sí hay que alcanzar un equilibrio en cuántas bodegas se deben crear, ¿no es cierto? Para no protección efectiva de comunidades vulnerables, sino más como crecimiento de la comunidad, tanto como apoyo a la operación logística. Em, yo creo que más que eso es ver de qué manera puede haber una cohabitación entre sector industrial muy necesario y también zonas residenciales. Carlos mencionaba mucho sobre lo que se hace en París o lo que se hace en otros lados de que se renta un piso de un parqueo para hacer el traslado de carga y usar eso como básicamente un hub de intercambio de paquetes o un cross-dock station, pero, pero aquí en Estados Unidos eso no se permite porque los códigos de planificación urbana son bastante duros. Entonces, en un área, en un parqueadero aquí, hoy en día no puedes hacer ese tipo de operaciones porque no caen en el código. Eh, yo creo que la respuesta no es tan fácil como decir que si es que se reestructura siempre va a haber impactos positivos y negativos, pero lo que se podría potenciar aprovechando el crecimiento de empresas de apoyo de carga urbana, de última milla, es cómo se podría haber un crecimiento mucho más a largo plazo y también mucho más sostenible, básicamente entre las comunidades y este crecimiento de centros logísticos. La respuesta es más difícil de lo que parece. Entonces, y hay muchas más variables que juegan, que se debe considerar al momento de planificar centros logísticos y el impacto que tienen en las comunidades. Gracias, Carla. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Carlos o para Carla? Mientras tanto, Carla, tengo una pregunta para ti en este mismo orden de ideas. Hablaste del e-commerce, la parte de los B2Cs. ¿Han considerado algo de drones? De ¿De pronto, drones? drones para las entregas, porque hablan de la cantidad de camiones, pues que están de pronto, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, de hecho, hoy en día tenemos, sobre todo en las ciudades en las que nos hemos enfocado, un pequeño problema con los drones, que es que no, también reglamentariamente no se permite el uso de drones como de ese tamaño, del tamaño necesario para mover paquetes dentro de lo que- el sistema aéreo El de la espacio ciudad, aéreo, el básicamente. espacio aéreo, sí. Ajá. Entonces, realmente en zonas urbanas hay una limitación de ese estilo, sobre todo en los lugares en los que hemos investigado, pero eso no quiere decir que hay otras opciones. Se está investigando mucho las entregas por robots, tanto de comida como de paquetes, y eso es muy interesante porque igual requiere una interacción entre el robot y la persona que recibe, porque si no el robot no se va a quedar ahí afuera de la casa de alguien para toda la vida, ¿verdad? Necesita una interacción robot-persona. Con los drones sería una reorganización total de la ciudad. Yo creo que es muy importante, una medida muy interesante que se debería estudiar más. Pero hoy en día, de nuevo, lo que hemos visto es que es muy, muy complicado por todas las regulaciones. Em,
aparte de robots, también se puede ver muchas más movimientos de carga sostenible, como cargo bikes o como handheld delivery. Eso se hace mucho en la ciudad de Nueva York, sobre todo, aunque no los veamos, no los percibimos mucho, personas que tienen carritos haciendo entregas. Em, Básicamente porque otra de las respuestas que se ha dado a esta necesidad de estar más cerca de la demanda no es solamente crear bodegas o centros logísticos, sino también llevar camiones gigantes, los más grandes que puedan entrar a las ciudades, parquearlos a las 6 de la mañana y llamar a gente a que haga entregas en la zona, ¿verdad? Entonces es otra modalidad que también existe, pero todo eso se puede ver. Yo creo que más que ver solo una solución o una solución tecnológica, también está en el diseño del network, de cómo se deberían apoyar tanto los centros logísticos como las innovaciones, cualquiera que sea, ¿no es cierto? Si se lleva la carga de manera tecnológica, si se lleva la carga de manera mucho más sostenible, etcétera. Entonces, no es algo que estemos viendo, pero sí es algo que nos interesa ver y ver las posibilidades que tiene. Perfecto, gracias Carla. Por último, para terminar pues, con el webinar, profesor Darío Hidalgo de la Universidad Javeriana en Bogotá dice, ¿alguien ha evaluado los carros robots de Ohio State? Son pequeños robots carritos, principalmente para comida dentro del campus de Ohio State University en Columbus. ¿De pronto alguien sabe sobre eso? No sé. Nosotros estamos empezando a analizar ese tipo pero no nos centramos sobre todo en robots. Y aquí hay robots, pero no pues también hay en el campus, pero también se está viendo a escala más grande. Pero yo creo que Sofía tiene una investigación En Atlanta. con robots para delivery. No sé Sí, si. justo iba a decir eso, que Sofía y Trilce Encarnación tienen un artículo, una investigación que era justamente sobre el uso de pues estos robots para entrega de comida dentro del campus. Sí, y creo que fue en Georgia Tech En en ese Georgia Tech. caso. Exacto. Sí, Bueno, sí. quiero agradecerle a todos, especialmente a Carlos Rivera y a Carla Tejada por sus excelentes presentaciones, a todo el público por asistir a este webinar de transporte de carga y logística y dando cumplimiento al horario, las la 1:30, acá una hora y media después de eso, terminamos. No sé, Víctor, si algún otro comentario, pues ya terminamos. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, saludos, que estén muy bien. Hasta luego. Vale, chao. Gracias. Gracias.